Ok, muy bien. Entonces, yo quiero empezar en Salmo 135 esta mañana. Otra vez voy a escribir, estamos en Primera de Tesalonicenses 5:3. No hemos desviado, estamos hablando de Efesios 6:12 ahorita y hablando muy a profundo sobre esto. Y la razón es esto, porque habla del hecho de que la lucha es contra la carne. Otra vez pongo esto, Cristo en mí, su espíritu y la carne. Y hemos entendido, obviamente por las escrituras, que estos dos se oponen. Cristo no puede mentir, el Espíritu de Dios en nosotros no peca, no mienta. La carne, sí, la carne es un Satán. A Cristo es un enemigo, es un adversario, es lo que quiere decir Satán, adversario. Y entonces es un adversario y entendemos que sobre el tiempo estamos madurando poco a poco, año tras año, día tras día, hasta la última, cuando morimos y cambiamos lo mortal por lo inmortal. Esto lo hemos visto sobre las últimas 4 semanas. La semana pasada estábamos en Salmo 135, los versículos 15 al 18 los voy a leer. Dice: los ídolos de las gentes son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan; tienen ojos, mas no ven; orejas, mas no oyen; tampoco hay aliento en sus bocas. Como ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Entonces, quiero hablar sobre esto porque hemos visto sobre las últimas semanas que ídolo, demonio, y ¿cuál fue el otro? Demonio, y se me olvidó la otra que estábamos mirando, pero todos es lo mismo. La Biblia habla de todo igual, es lo mismo. Y entonces, cuando hablamos de demonios y ídolos, dioses paganos, es el otro. Y entonces aquí en este versículo nos dice en 135, Salmo 135, el versículo 17, dice que no hay aliento en su boca. Esta palabra es ruach. Es ruach. R-U-A-C-H en el hebreo. En el griego es neuma. Las dos cosas hablan del espíritu. Obviamente cuando hablamos de esto, hablamos de seres racionales como miramos la semana pasada. Pero noten lo que dice aquí. No hay aliento en sus bocas. No tienen un espíritu. Un demonio, un ídolo, un dios pagano no tiene un espíritu. Es una cosa. Es una cosa. ¿Y cómo lo sabemos? Por el griego es bien obvio. En el griego es un neutro. No es masculino, no es femenino. Es neutro, es una cosa. Y yo no entiendo cómo todos siguen insistiendo que demonios son ángeles caídos, porque no es así. La Biblia simplemente no habla de las cosas así. Hablamos sobre el hecho de que en la primera época tenemos que recordar, en el Nuevo Testamento, Pablo estaba hablando a griegos, a gentiles. Tenían un montón de supersticiones. Ellos creen en un montón de cosas, aún los discípulos. ¿Qué dijeron cuando estaban en la lancha y miraron a Cristo llegar caminando sobre el agua? Dijeron: es un fantasma. ¿Debemos creer que hay fantasmas entonces? Porque ellos dijeron que miraron un fantasma. Obviamente no. Estudiamos también que esta palabra en el griego
habla de la imaginación del hombre. Entonces, mire, nosotros podemos, me imagino que todos nosotros una u otra vez, andando en la completa oscuridad, hemos sentido como hay algo atrás de mí, hay algo aquí cerca, yo puedo sentir la presencia de algo. ¿Es real? Bueno, el sentido es real, pero no hay cosas que están andando alrededor de nosotros. No es así. Son supersticiones y tenemos que recordar que como ahora, en la primera época y antes también, crearon un montón de cosas que no son. Y cuando hablan de demonios, es la palabra daimonión. Y es Dios pagano, ídolo, demonio. Yo sé que en Strong's también dice algo sobre espíritus malos o cosas así. Pero este es la definición o el ejemplo que da Strong's a la palabra daimonión, porque así crearon ellos. Tenemos que recordar, todos estos hombres de la Reforma, ¿de dónde salieron? De la Iglesia Católica. Todos eran católicos. Entonces, desde la tercera época, o casi la cuarta, como en 365 y adelante, más o menos, este es cuando empezaba la Iglesia romana, o la Iglesia Católica romana. Y entonces, ellos creen un montón de tonterías. Un montón de tonterías. Como, por ejemplo, que María es madre de Dios. Bueno, debemos creer esto también porque ellos lo creen, obviamente no. Hasta como 1500, cuando empezaba la Reforma, empezaron a cambiar sus ideologías, su vista sobre las Escrituras. Pero no se cambió todo de noche a mañana. Pues ellos pasaron por un tiempo de cambio como nosotros aquí cuando antes andábamos en la doctrina bautista y empezamos este cambio sobre un tiempo bueno, para mí 3 años, dentro de la congregación un poco más rápido, pero fue un cambio. Dios tiene que llevarnos lentamente, porque si nos cambia de noche a mañana, nuestra cabeza va a explotar, yo creo, en mi opinión. Entonces, pero nos mostró estas cosas sobre tiempo. Entonces, creo yo que en la Reforma que ellos aprendieron todo, ya sabían todo, no. Yo creo que Dios todavía está reformando su gente. Está trayéndonos más y más cerca a las verdades de las Escrituras, mostrándonos cada semana por los estudios más y más cosas. Entonces nos está reformando todavía. Entonces creo que no ha terminado. Hay muchas cosas que todavía tenemos que estudiar y ver a profundo y estudiar a profundo para entender lo que estamos mirando. Entonces estamos más cerca ahora que hace 15 años, obviamente. Pero estamos aprendiendo cada semana. Entonces yo quería mostrarles esto porque cuando la gente digan que un demonio es un ángel caído, ustedes pueden responder no, porque la palabra ángel es masculino y la palabra daimonión, demonio, es neutro. Esta es una cosa. Y la palabra de Dios nos dice en 135:17 que no tienen ruach, que es neuma. Entonces no tienen espíritu. Es imposible. No son seres creados. Entonces yo quería hablar un poco más sobre esto esta mañana antes de seguir adelante. Estamos hablando de esta lucha que tenemos y hemos visto obviamente sobre 4 semanas que esta lucha tiene todo que ver con la carne y no tiene que ver con demonios. Entonces vamos a 1 de Juan 5:4 porque lo que quiero hacer ahora,
porque hemos hablado mucho y vamos a volver a Efesios 6:12 la semana próxima y hablar sobre los diferentes términos que Pablo usa, como por ejemplo principados, potestades, señores, malicias espirituales en los aires. Vamos a estudiar esto la semana próxima para ver exactamente lo que está hablando, y después vamos a volver a 1 de Tesalonicenses capítulo 5 y seguir hablando sobre lo que Pablo estaba avisando a la iglesia acerca de la venida del Cristo. Entonces podemos esperar esto en 2 semanas. Ahorita 1 de Juan 5, el versículo 4. Vamos a ver algo. Cuando hablamos de esta lucha, puede parecer como algo largo y que no tiene fin, pero tiene fin. Hay un fin a esta lucha. La muerte es el fin de la lucha. Si Dios nos mata el día de hoy o mañana o el próximo día, ya la lucha para uno u otro de nosotros ya va a terminar. Pero entendemos que esta lucha termina por completo en la resurrección de Cristo, porque Cristo venció la muerte. Y entonces vamos a hablar hoy sobre la palabra vencer. Antes de 1 de Juan 5:4, vamos a Juan 16:33. Juan 16:33. Yo puse este versículo al último esta mañana, entonces quiero empezar con este versículo, porque Cristo dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Noten esto, las palabras de Cristo deben de traer paz en medio de esta tormenta, de esta pelea contra la carne. Entonces sus palabras traen paz. Si no están metiendo la palabra de Dios en tus vidas día tras día, no van a tener la paz que sobrepasa todo entendimiento. Si quieren experimentar la paz de Cristo, hay que leer sus palabras, recordarte a ti mismo día tras día de estas cosas. Y Cristo dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones. ¿Dónde vivimos? En el mundo. Entonces el hecho de que tienes aflicciones es parte de. Así es. Pablo dijo en el libro de Hechos, capítulo 14, si recuerdo bien, dijo que es necesario pasar por muchas aflicciones para entrar en el reino de los cielos. Aquí Cristo diciendo lo mismo. Aquí en este mundo tendréis aflicciones. Es parte de. No solamente porque nos encontramos en esta lucha, sino porque nos encontramos en la lucha que Pablo nos muestra en Efesios 6:12, que es contra todo lo malo que existe en este mundo. Tenemos gobernadores, presidentes municipales, jefes en el trabajo, que andan en la oscuridad, andan en malicia. ¿Qué debemos esperar si somos hijos de Dios y vivimos y trabajamos en el mundo? Debemos esperar aflicciones. Yo creo que los Migueles lo entienden probablemente mejor que todos nosotros por donde trabajan. Trabajan en lugares donde hay mucha maldad. Hay mucha gente que están sirviendo el Dios más grande en el mundo, el yo. Y ellos quieren insistir en la adoración del yo. Y entonces, esta es la razón que Cristo lo dijo, obviamente. Pero dice: confiad. Entonces, tenemos paz por escuchar sus palabras y podemos confiar en sus palabras, porque yo he vencido al mundo.
qué buenas noticias. Entonces, aunque me encuentro en esta lucha cada día, sé que mi Señor ya venció. Ya venció. Y mientras que estoy en Él y Él en mí, como dice en Juan capítulo 15, entonces la ganancia de esta batalla ya fue ganado por Cristo. Entonces para mí ya todo está terminado. Solamente tengo que esperar con paz y paciencia. Entonces mientras que estoy esperando su venida. Entonces por eso dice Cristo, os he hablado para que en mí tengáis paz. Entonces al fijar mis ojos en Cristo, leer sus palabras, entender las Escrituras, poner las Escrituras en práctica, voy a tener paz aunque me encuentro en esta batalla. Son muy buenas noticias. Cuando leemos estos versículos, entendemos que lo que nos espera vale la pena de la batalla ahorita, obviamente. Ahora vamos a 1 de Juan 5:4. 1 de Juan 5, el versículo 4. Porque este es lo que sigue. Cristo venció al mundo y dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¡Qué buenas noticias! Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe en Cristo. Fe es algo interesante. No es solamente creer en algo, aunque sí es creer, pero no es solamente creer, es confiar, como Cristo dijo, confiar. Es confiar en lo que creemos, confiar que es verdad, confiar que va a suceder, confiar que esta batalla va a terminar, confiar que Cristo va a volver a este mundo. Es confianza en esto. Es una confianza que no se puede expresar de una manera aparte de vivir constantemente día tras día en estas verdades. Porque es difícil encontrar las palabras para expresar la confianza que uno que tiene el Espíritu de Dios se sienta día tras día, aunque se encuentra en aflicciones. Hay una confianza. Hablamos de problemas con la carne. Si es estar enfermo, como estoy enfermo, o tener cáncer, o tener problemas matrimoniales, o X cosa. Tenemos confianza que Dios está encargado de todo y que no estoy luchando solo. No estoy andando en este mundo solo. Dios está conmigo peleando la batalla junto conmigo. Me está dando todas las cosas que yo necesito para pelear esta batalla. Cuando volvemos a Efesios 6, los versículos 12 y adelante, hablan de la armadura que tenemos como hijos de Dios. Entonces, debe de meter en nuestro corazón confianza y paz y pues gozo, sabiendo que esta lucha es temporal, es muy temporal y va a terminar algún día. Y como nosotros hemos visto por las Escrituras, el día de Cristo se acerca y muy rápido. Mi opinión sobre mis estudios es si pasamos 25 años va a ser una sorpresa para mí. ¿Sí me explico? Entonces estamos en 2024, estamos hablando de tal vez 44, 37, quién sabe, pero no estamos hablando de otra época, no es así. Cristo está pero muy cerca. De hecho, yo creo que tal vez yo voy a morir antes de su venida, pero ustedes jóvenes, yo creo que no. En mi opinión, pero por los estudios yo creo que no. Y por los señales que miramos día tras día en este mundo, creo que es obvio. Pero, de todos modos, todo lo que es nacido de Dios. Quiero volver para mostrarles algo. Cuando hablamos de ser nacido de Dios, vamos a Juan capítulo 1,
los versículos 12 y 13. Porque ser nacido de Dios no depende de mis palabras, no depende de una decisión que yo puedo hacer en mi hombre natural. Depende de la obra de Dios en mí. Ya hemos visto en Juan 6, 44, que donde tiene la palabra atraer, que en el griego, es la palabra elkuo, y quiere decir arrastrar. Sabemos que Dios tiene que arrastrarnos a Cristo. Y en Lucas 10:22 entendemos que Cristo va a revelar Dios a quien Él desea. Entonces, nosotros no podemos demandar de Dios que se revela a nosotros. Dios va a revelarse a Él, a quien Él desea revelarse. Y entonces, junto con lo que vamos a ver ahorita, dice, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad. Esta palabra recibir, déjame hablar sobre esta palabra lambano. No es la palabra decomai. Entendemos que decomai de 1 de Corintios 2:14, donde dice percibir, en la palabra decomai, y entonces entendemos que decomai, el verbo es extender los 10 dedos para recibir algo, dedos. Pablo dice que nadie puede decomai las cosas espirituales. No podemos extender los 10 dedos para recibir a Cristo. Yo te recibo como mi Señor. Es imposible. El hombre natural no puede. Es imposible. Lambano, como he explicado antes, lambano es como tener un vaso y hay algo afuera que echa algo por adentro. Entonces el vaso, nosotros usamos la palabra recibir. El vaso está recibiendo lo que de afuera está echando adentro. Pero el vaso es algo no activo, sino pasivo en esta acción. Es algo pasivo. ¿En qué manera? Pues solamente está listo para recibir. Entonces, ¿cómo listo? Hemos visto que Dios prepara la tierra de nuestro, voy a poner un corazón, aunque no es así. Dios está preparando la tierra de nuestro corazón por regenerar el hombre, por cambiar su espíritu y poner su espíritu en el hombre. Él está preparando la tierra para recibir la semilla. Recuerden, leemos. Los nacidos de Dios, los que tienen el simiente en ellos de Dios. La semilla obviamente es la palabra de Dios, Cristo en mí, y entonces yo estoy recibiendo. Usamos la misma palabra. La iglesia hoy en día dice, uno puede recibir a Cristo. No es que dudo que una persona puede recibir a Cristo, pero ¿cuál palabra? ¿Estamos hablando de decomai o estamos hablando de lambano? Decomai no, lambano sí. Yo puedo recibir a Cristo cuando Dios deposita a Cristo en mí. Así es. Así es. Entonces yo recibo el Espíritu de Dios cuando Dios deposita el Espíritu en mí. Entonces, cuando miramos aquí, más a todos los que le recibieron. ¿Cómo? Como esto, no como esto. Son dos cosas diferentes. Obviamente es la razón que seguimos estudiando el griego, porque en el griego miramos más de las verdades que podemos en el español. Y entonces dice que después de recibir a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Perdón, esta palabra creer es la palabra pisteuo. Pisteuo.
Cuando miramos Juan 3:16, dice paz, son todos, o los, pisteuon, porque es plural, todos los creyentes. Entonces, aquí tenemos la palabra pisteo, que es el número 4100 en el griego, 4100 en el griego. Este es tener fe en o con respeto a una persona, una cosa. Crédito, por implicación, confiar específicamente a Cristo el bienestar espiritual de uno. Entonces, cuando hablamos de, porque aquí dice, más a todos los que le recibieron la mano, Dios hizo el trabajo. Podemos hablar de Efesios 2, 8 a 10. Dios va a depositar en el hombre su espíritu. Y entonces, a los que creen, debe de ser a los creyentes. Los que creen deben de quitar la palabra que y solamente poner los creyentes, porque tenemos 3:5:8:8. Este es el artículo definido, entonces es algo específico. Este es los, no es solamente unos, esta es otra palabra, este es los, hablando específicamente. Aquí dice, más a todos los que le recibieron, a los creyentes, debe de ser los creyentes en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, otra vez, hablando de un grupo específico, los pisteo, los creyentes. Entonces, no está hablando de cualquier individuo. Perdón. Dice, los cuales son engendrados. ¿Cuáles? Los creyentes. Los creyentes son engendrados. Entonces, vamos a ver que ¿por quién? Esta es la palabra genao, es 1080 en el griego. Y esta palabra genao es procrear, ¿ok? Procrear, propiamente del padre, pero por extensión de la madre, obviamente porque no puede ser sin la otra o uno al otro, necesitamos dos. Pero procreados, regenerados, figurativamente habla de regeneración. Pero notamos aquí, dice, no de sangre, no de la voluntad de carne, no de voluntad de varón, sino de Dios. Dios engendra sus propios hijos. Entonces, los que hablan de esto, que uno puede recibir a Cristo, no han leído bien las Escrituras porque no tienen ojos para ver. Porque las Escrituras no nos enseñan que un hombre puede regenerarse o ¿cómo se dice? Engendrarse. No puede engendrarse ni puede regenerar su propio corazón. Es imposible. ¿Por qué? El hombre carnal está muerto. Muerto. No puede hacer nada. Y entonces miramos aquí que es Dios que tiene que dar vida. Él va a engendrar sus propios hijos. Y entonces hablar de cualquier otra cosa es hablar en contra de la palabra de Dios. Muy bien, entonces vamos a volver a 1 de Juan 5:4. 1 de Juan 5:4. Aquí miramos
todo lo que es nacido de Dios, todo lo que Dios ha engendrado. Ningún otro. Si Dios no está engendrando hijos, no son sus hijos. Uno puede decirme todo el día que recibió a Cristo, que oró una oración de fe, que la palabra de Dios no enseña esto, una oración de fe, porque dice que el hombre natural, Dios no escucha sus oraciones. ¿Por qué? Porque es un hombre muerto. No puede. Dios tiene que revivir la persona. Recordamos lo que nos enseñan en el Antiguo Testamento. Dios dijo, hombre, dile a estos huesos, levántate. Y Él puso todo lo que los huesos ocupaban, pero eran huesos secos en la tierra. ¿Qué quiere decir? Muertos, es lo que quiere decir. Es Dios que da la vida. Entonces, miramos aquí todo lo que es nacido de Dios, todo engendrado de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra pisteo. ¿Dónde escribí? Pisteo. Es nuestra fe. Y la fe viene de Dios. Por eso podemos confiar. 5. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino, otra vez tenemos el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pero otra vez tenemos aquí en el versículo 5 lo mismo que miramos antes. Es el artículo definido y pisteuo. Entonces, ¿quién es él? Es el creyente. No es cualquier, mire, uno puede creer en lo que hizo Cristo de una manera intelectual. No voy a negar esto. Hay mucha gente que intelectualmente entienden lo que dice en las Escrituras. Lo entienden intelectualmente. Lo pueden leer, no, pues dice aquí que esto. Lo entienden así, intelectualmente. Pero entender cosas espiritualmente, Pablo nos dice que el hombre natural no puede decomar las cosas espirituales. No puede, el hombre natural en su naturaleza no tiene el espíritu. Sin el espíritu no puede entender de una manera espiritual. Es por eso que podemos hablar de estas cosas y hay los que se dicen que son cristianos y no los creen. No creen lo que decimos. No creen en las doctrinas que hablamos de las Escrituras, porque simplemente creen intelectualmente. Si Dios cambia su corazón algún día, depende de Dios. Pablo dijo a la iglesia en Corinto, dijo, uno siembra, otro riega, pero Dios da el crecimiento. Todo depende de Él. Nada depende del hombre. Cuando miramos esta palabra, vencer, en el versículo 4, esta palabra es el verbo nikao y viene del sustantivo que es nike. Nike. Entendemos cuáles son los nike. Muchos hombres o jóvenes, tal vez más, desean tener un par de zapatos nike. Está escrito exactamente como en el zapato, pero es una palabra griega. Entonces, esta palabra nikao es 3528. 3528. Nikao. Entonces, habla de subyugar, literalmente o figurativamente. Vencer, victoria, alcanzar la victoria. Entonces, notan lo que dice, la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe es victoriosa. Entonces, ¿de dónde viene la fe? De Jehová. No es fe que yo una mañana
me desperté y, oh, tengo fe. No, Dios depositó en mí fe. De hecho, vamos a Efesios 2, 8 a 10. Solamente para verlo. Yo sé que lo hemos visto miles de veces y probablemente miles de veces más. Entonces, Efesios 2, del 8 a 10, nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros. Recuerden, miramos en Juan 1, 12 y 13, que Dios engendra sus propios hijos. Entonces, no es de nosotros. Esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, no tiene nada que ver con lo que hemos hecho. Porque tú no puedes hacer nada que agrada a Dios. Cristo hizo todo lo que agrada a Dios. Y hasta que Dios nos regenera, cambia el corazón, por engendrarnos como hijos, empezamos a hacer obras como Cristo. Recuerden, nos está conformando a la imagen de Cristo. Quiere decir que poco a poco, mientras que peleamos contra la carne, vamos a hacer más y más obras como Cristo. De hecho, lo dice aquí. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano. Antemano, ¿ante cuál mano? Bueno, antes de mis manos, antes de tus manos, en la fundación del mundo, preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿en cuál? ¿En cuáles ellas? En las buenas obras. Sobre el tiempo, más y más y más y más que peleamos esta batalla, andamos más y más y más en las obras que Él preparó para nosotros desde antemano. Es por eso que ustedes jóvenes que están más cerca de esta parte, pues obviamente sus luchas son más fuertes contra la carne porque son más débiles, bebés en la fe y aún adultos que recién nacidos, bebés en la fe, pero poco a poco van a aprender por aflicciones. ¿Entienden esto? La vida no es fácil. Por aflicciones van a aprender las lecciones. ¿Qué quiere decir? Ustedes van a caer. Ustedes van a cometer errores. Tal vez errores graves. Y van a aprender si son nacidos de Dios. Y entonces van a aprender. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. Y vencemos por la fe todo esto. Fe que Dios puso en nosotros. Entonces, cuando leemos aquí en 1 de Juan 5:4, nuestra fe, no quiere decir que es fe que yo produzco en mí. Es fe que el Espíritu de Dios está produciendo en mí. ¿Sí me explico? Es fruto de su Espíritu. Cuando vamos a Gálatas 5, 22, 23 y habla del fruto del Espíritu. No dice fruto de la... Bueno, hay fruto de la carne. Habla de esto. Pero el fruto de la carne es muerte. El fruto del Espíritu es vida. ¿Sí? Entonces, habla de este fruto. Vamos a Hebreos 11, versículo 1. Hebreos 11, 1. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Entonces, cuando hablamos de obras y hablamos de andar en el camino estrecho, hablamos de esta lucha, ¿cuál es la demostración de mi fe, de lo que no se ve? Es la sustancia, las cosas, las obras en sí mismas muestran que ando en el camino estrecho. Cuando vienen las tribulaciones en mi vida, ¿cómo estoy reaccionando a estas cosas?
sin confianza, sin paz. Estoy como un no sé, como fanático, andando como, ¿qué hago? ¿Qué hago? No. O me siento y me pongo a orar y le pido a Dios, Dios, dame la fuerza para quedarme por medio de la tormenta. Sí, es la sustancia de estas cosas. Como dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan. ¿Qué estamos esperando? Pues estamos esperando este día cuando lo mortal se cambia a lo inmortal. La corrupción por la incorrupción. La venida de Cristo. La resurrección de la gente de Cristo. Estamos esperando esto. Y entonces la fe es lo que me mueva lo que me mueve en este camino estrecho. Es la fe. Sigo adelante porque tengo fe en la obra de Cristo que venció la muerte. Cristo venció. Los nacidos de Dios entonces también van a vencer por su fe en Cristo que Dios puso en nosotros. Todo apunta a Dios y su obra. Sí, no depende de mí, depende de Él. Aunque me ha dado responsabilidad. Sí, me ha dado responsabilidad. Y entonces, la palabra sustancia, quiero hablar sobre esto un poco, es número 5287 en el griego, y esta es la palabra upostasis. Creo que hablamos de esto la semana pasada. Upostasis. Upo es bajo, stasis es parar o pararse. Bajo. Pararse bajo, y entonces es obviamente un compuesto de dos palabras, estar de pie, bajo, soportar, así se traduce, soportar. Otra palabra que tenemos de esto es upomone, y me gusta la palabra upomone. Upomone es número 5281. Upomone es bajo también. Y la otra palabra es resistir o aguantar con alegría. Y entonces aquí tenemos quedarse de pie bajo. Aquí tenemos quedarse alegre abajo. ¿Qué quiere decir entonces? Que debemos contar todo como gozo cuando caminamos en este camino con Cristo. Es un gozo para mí. Que me miran como le miraron a Cristo. ¿Cómo le miraron? Aquellos que vivieron durante aquellos días. Le miraron como Belcebú. Lo miramos la semana pasada. ¿Recuerdan la palabra Belcebú? Belcebú, los fariseos dijeron que él era como Belcebú, que es Dios del estiércol. Estiércol. Así. Imagínense, así le llamaron a Cristo. Los religiosos dijeron esto. Podemos decir como hoy en día, los otros cristianos lo dijeron. Belcebú. Entonces, si volvemos a Mateo capítulo 5 y las bienaventurados, dice aquí en 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Qué debemos esperar si seguimos sana doctrina? Si hablamos de que demonios no existen como otros cristianos creen en demonios.
O si decimos que Dios no ama a cada individuo. O que decimos que uno no puede recibir a Cristo decomai, puede recibir a Cristo lambano, pero es obra de Dios. O si decimos que Dios tiene que arrastrar, todo depende de Él. Y otros dicen, ay no, yo decidí a recibir a Cristo. Yo me bauticé en agua. Ok, no cuenta para nada. No te hace creyente. Te hace, bueno, en el sentido de ser engendrado por Dios y regenerado por Dios. Tal vez tú crees de una manera intelectual. Ok, pero no es para salvación. Es información. Tú aprendiste algo, lo guardaste en tu mente, tienes información y así no más. Tenemos que recordar lo que Cristo dijo. Dijo en Mateo 7:33, creo. No recuerdo exactamente, pero es Mateo 7. Dijo, muchos vendrán a mí diciendo, Señor, Señor. Pero Él respondió, lejos de mí, hacedores de maldad. ¿Y qué es esta palabra, hacedores de maldad? Es anomia. Es ainomia, es sin ley. Obviamente, igual a lo que miramos en Ezequiel 36, donde Dios dice que va a poner en nuestro corazón su ley para obedecerla. Entonces, si ellos no tienen ley, ¿qué quiere decir? Que Dios no la depositó en su corazón, no la escribió sobre su corazón. No tienen ley. Entonces, Dios no escogió a estas personas. Entonces, todo apunta al hecho de que Dios escogió para sí mismo una familia desde la fundación del mundo. Versículo 11 en Mateo 5. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Regocijaos y alegraos. Aquí tenemos upomone, con alegría, soportar con alegría, porque vuestro galardón es grande en el mundo. No lo dice, en el cielo. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, estamos en buenas compañías cuando nos persiguen y nos hablan mal. Y dicen, ay, ustedes son idiotas. Ricardo no sabe nada de lo que está diciendo. Qué ridículo de escoger, de ser escogido, que Dios predestinó. Todo esto es ridículo. Bueno, está bien, tal vez si solamente leemos en el español, pero el griego, nadie puede cambiar lo que quiere decir proorizo. Es predeterminar, predestinación. Entonces, no voy a pelear contigo sobre el idioma español, pero sobre lo que dice en el griego, sí, podemos tener una pelea, porque el griego es bien claro. También el español, porque dice predestinar, entonces es la misma palabra, pero el griego no mienta. Entonces, pero las personas son mentirosos, como dice aquí en el versículo 11. Muy bien. De aquí, creo que vamos a terminar porque ya son las 12:24. La semana próxima vamos a seguir hablando de lo mismo, de vencer, de Apocalipsis capítulo 2. Y vamos a ver todo en Apocalipsis y Efesios también. Entonces, no sé si hay preguntas o comentarios o lo que sea sobre esto.